Ok, bueno. El ejercicio 13 es un poco extenso, por eso en este video pienso tratarlo por ítems. El ítem A dice, demuestra que si la raíz de 3, de 5 y de 6 son irracionales, demuestra que esas tres cosas son irracionales y se nos da indicación. Dice, en el caso de que raíz de 3, por ejemplo, le dice el hecho de que cada entero es la forma 3n, 3n más 1 o 3n más 2. Dice, ¿por qué esta demostración no sirve en el caso de raíz de 4? Entonces, para esto utilizaremos un hecho tal que sea tal vez un poquito más riguroso, más fuerte, pero que hemos de utilizar, hemos de demostrar más adelante, ¿no? Y el hecho es el siguiente. Si n pertenece a los naturales o al 0, entonces ocurre lo siguiente. Existe un k perteneciente a los naturales o 0 que cumple una y solo una de las posibilidades siguientes. N es igual a 3k, n es igual a 3k más 1 o n es igual a 3k más 2. Entonces, veamos, estudiamos qué pasa con n cuadrado en cada uno de estos casos. Primero, ¿qué pasa con n igual a 3k más 2? Si n es igual a eso, n cuadrado, que sería 3k más 2 al cuadrado, por el teorema del binomio nos diría que es igual a 9k cuadrado más 12k más 4. La primera cantidad elevada al cuadrado más el duplo del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces, bueno, aquí podemos ver que esto lo podemos escribir como 9k cuadrado, ¿verdad? Más 12k más 3 y más 1, ¿no? Ya, entonces entre estos tres primeros miembros puedo aplicar la ley distributiva. ¿Por qué? Porque yo veo que esos tres son múltiplos de 3. Y yo le puedo aplicar la ley distributiva quedándome así. El triple de 3k cuadrado más 4k más 1 y todo eso más 1. Ah, ya. Pero k era un número natural o 0. Y si k es un número natural o 0, toda esta cantidad es cuando menos 1, ¿verdad? Porque si k es 0, todo esto se hace 0, pero me queda un 1 adentro. Se me queda el triple de un número natural más 1. Y el triple de un número natural más 1 es una cosa que no es un múltiplo de 3, como ya vemos, ¿no? ¿Por qué? Porque este 1 nos está molestando en la expresión. Ah, ya, entonces, ¿qué estamos viendo? Que si n es igual a 3k más 2, su cuadrado no es un múltiplo de 3. ¿Qué pasa en otra posibilidad? Por ejemplo, ¿qué pasa si n es igual a 3k más 1? Bueno, al hacer n cuadrado tendríamos 3k más 1 al cuadrado, que por el teorema del binomio sabemos que es 9k cuadrado más 6k más 1. Nuevamente, aplicando la propiedad distributiva para los dos primeros términos, me quedaría 3 veces 3k cuadrado más 2k más 1. Nuevamente, este 3k cuadrado más 2k es un número natural o 0. ¿Por qué? Porque k es un número natural o 0. Entonces, si k es 0, todo esto se vuelve 0. Pero si k es un número natural, por la cerradura de los naturales, 3k cuadrado más 2k es un número natural. Por lo tanto, vemos que tenemos el triple de un número que es natural o 0, más 1. Pero este 1 nos está molestando y es el que impide que n cuadrado sea un múltiplo de 3. Por lo tanto, n cuadrado no es un múltiplo de 3 en este caso. Finalmente, veamos la tercera y última posibilidad. ¿Qué pasa si n es igual a 3k? Bueno, de ser así, lo que pasa es que al hacer n cuadrado tendríamos 3k cuadrado, que es 9k cuadrado. Eso, aplicando la propiedad distributiva, puede escribirse como el triple de 3k cuadrado, viendo así directamente que n cuadrado es en este caso un múltiplo de 3. ¿Ok? Ok. Entonces estamos viendo que si n es un número natural o 0, n es un múltiplo de 3, sí, solo si n su cuadrado también lo es. Entonces, aquí lo he puesto como conclusión. Si n es un número natural o 0, n es múltiplo de 3, sí, solo si n cuadrado es un múltiplo de 3. ¿Ok? Bueno, ahora vemos cómo esto nos apoya en la demostración. Así que vamos a demostrar en primera instancia que la raíz de 3 es irracional. Por reducción al absurdo, supongamos que la raíz de 3 es racional. Entonces, debe ser así, tendríamos que existen P en los naturales y Q en los naturales, sin el 0, tal es que la raíz de 3 puede escribirse de la forma P entre Q, con P entre Q una fracción irreducible. ¿Qué es eso? Eso es decir, que no tiene factores primos en común entre P y Q. Por ejemplo, ¿qué es lo que sería una fracción irreducible? Si yo escribiese 3 sobre 10, es lo mismo que poner 3 arriba, y abajo el 10 lo puedo poner como 2 por 5, que son los factores primos de 10, ¿no?
3 no tiene nada en común con el 2 y el 5. Todos ellos son primos. Por lo tanto, puedo decir que esto de aquí es una fracción irreducible. Sin embargo, si yo tuviese, por ejemplo, 8 sobre 6, esto no es una fracción irreducible. ¿Por qué? Porque el 8 lo puedo escribir como 4 por 2, o mejor dicho, por 2 al cubo, 2 por 2 al cuadrado, ¿verdad? 2 por 2 al cuadrado, y el 6 como 2 por 3. Pero el 2 es un factor primo que está en numerador y denominador. Por lo tanto, esto no es una fracción irreducible. Sin embargo, una vez que yo hago la cancelación, me queda 4 sobre 3, que es 2 al cuadrado sobre 3, ¿verdad? Esto sí es una fracción irreducible. En otras palabras, siempre que yo tengo una fracción reducible, la puedo escribir como una fracción irreducible, ¿ya? Entonces, ese hecho es lo que estamos ocupando aquí. Ok, si la raíz de 3 se puede escribir como una fracción, puede escribirse como una fracción irreducible. Ok, bueno. Ya, entonces, de ser así, vemos qué es lo que está pasando. Bueno, de ser así, al elevar cada miembro al cuadrado, nos queda que p cuadrado sobre q cuadrado es igual a 3. Ah, ya, y en este caso q es distinto de 0. Por lo tanto, puedo pasar a multiplicar el q cuadrado, o multiplicar por q cuadrado a ambos lados de la expresión. Quedándonos que p cuadrado es 3q cuadrado. Pero aquí estamos viendo que p es un número natural, ¿verdad? Y su cuadrado es un múltiplo de 3. Y por el teorema anterior, entonces, tenemos que P es a su vez un múltiplo de 3. Es igual a 3K con algún K en los naturales, ¿no? Bueno. Ya. Entonces, ya, si P es igual a 3K para algún K en los naturales, ¿qué va a pasar? Bueno, reemplazando la expresión nos quedaría 3K al cuadrado es igual a 3Q cuadrado. Despejando Q, ya que Q cuadrado es 3K cuadrado y eso para algún K en los naturales. Aquí alguien podría preguntarse tal vez, ok, Jean-Pierre, pero ¿por qué dijiste para algún K en los naturales y no K en los naturales unión el 0? Bueno, porque si K fuese 0, nos quedaría que P es igual a 0. Y si P es 0, es imposible que P sobre Q sea raíz de 3, ¿no? Porque 0 sobre Q nunca nos va a dar raíz de 3. Entonces, por eso he excluido a Q como 0. Bueno, ahora sí, retomando la explicación. Hemos tenido que P es igual a 3K y Q cuadrado es 3K cuadrado. Nuevamente, Q es un número natural distinto de 0. Entonces, como Q cuadrado es un múltiplo de 3, Q tiene que también ser un múltiplo de 3. Y para algún m en los naturales, nuevamente, ¿por qué esta m no la tomo como 0? No puede ser 0. Porque si m es 0, Q sería 0. Y aquí decimos claramente que Q tiene que ser distinto de 0. ¿Pero qué estamos viendo aquí? Ah, ya. Bueno, por un lado estoy viendo que P es un múltiplo de 3. Y por el otro lado, Q es un múltiplo de 3. Quiere decir que P y Q tienen factores primos en común. Que es lo que tengo acá como conclusión. P y Q tienen factores primos en común. Pero ¿cuál es la hipótesis? Que P y Q no tienen factores primos en común. Entonces he llegado a una contradicción. Contradicción que surge al asumir que la raíz de 3 puede escribirse como una fracción. Entonces, raíz de 3 no puede escribirse como una fracción. Es decir, concluimos que la raíz de 3 es irracional, ¿ok? Entonces hemos demostrado por reducción al absurdo que la raíz de 3 es irracional. Ahora vamos a demostrar el hecho que he mencionado que íbamos a usar y que de hecho usamos, ¿no? Entonces, este es el hecho. De manera general, vamos a demostrar que para todo n y d perteneciente a los naturales o 0, resulta que existe un c perteneciente a los naturales o 0, r perteneciente a los naturales o 0, con r menor estricto que d, tales que n puede escribirse de la forma dc más r, ¿no? Ya. Entonces veamos esta demostración por casos. ¿Qué pasa si n es un entero? Bueno, aquí ya dije, ¿no? N perteneciente a los naturales o 0. Si n es un natural o 0, con n menor que d. Entonces, en ese caso, basta hacer r igual a n
y D igual a 0, y ocurre lo siguiente. N lo puedo escribir como D por 0 más R, ¿no? Claro, porque si estoy diciendo R igual a N, me queda N igual a N, porque D por 0 no afecta nada. Entonces, aquí ya estoy viendo, ya, claro, pues si yo digo que C es igual a 0, debí corregir, aquí no es, perdón, aquí no es D igual a 0, sino C igual a 0. Haciendo C igual a 0 y R igual a N, me queda automáticamente N igual a D por 0 más R. Y se ve claramente que esto se cumple. C es 0 y R es N. Ya, vamos a analizar el resto de casos. Por ejemplo, ¿qué pasa si ahora N es igual a D? Ya. Bueno, en ese caso sería algo bastante sencillo también en este caso. ¿Por qué? Porque yo puedo escribir a N como D por 1 más 0. ¿Sí o no? Ya. Y claro, porque si N es igual a D, me queda N igual a D. Y en este caso, el C es 1 y el R es 0. Entonces ya hemos demostrado. Ahora vamos con el caso que tal vez sea el más complicado. ¿Qué pasa si N es un entero, pero mayor que D? Bueno, en ese caso, yo el N lo puedo escribir como D más una cantidad, un entero positivo. ¿Ya? Entonces, N lo puedo escribir como D más M1, porque N es mayor que D. Y esto por algún M1 en los naturales, tal que M1 es menor estricto que N. ¿Ya? Ya. ¿Por qué? Porque si N lo escribo como la suma de dos números positivos, estos dos, cada uno tiene que ser menor que D. Menor que N, perdón. Entonces, por eso el M1 es menor que N, ¿no? Y lo he puesto tal que M1 es menor que N. Muy bien. Ya. De hecho, esta es la manera en cómo se define una desigualdad. N es mayor que D, sí, solo sí, esto pasa. Ahora, bueno, tal vez puede ocurrir que M1, es decir, esta cantidad residual, por decirlo de alguna manera, sigue siendo mayor que D. Bueno, en tal caso, M1 se puede escribir como D más otro entero positivo. Por eso aquí he puesto M1 es igual a D más M2, pero un M2 en los naturales, pero con M2 también más chiquito que M1. Ya. Entonces estoy viendo que siempre que esta cantidad M1, M2, M3, etcétera, sea mayor que D, yo puedo seguir haciendo este proceso. Pero claro, hay un costo, y es que esta cantidad, a medida que yo sigo haciendo el proceso, esta cantidad al final va haciéndose cada vez menor. Porque si nos damos cuenta, en el primer caso M1 es menor que N, el segundo M2 es menor que M1. De así, M3 será menor que M2. De modo que llegará a algún punto en que yo tenga un MK que ya no sea mayor que D, ¿verdad? Porque al hacerse cada vez menor, llegará a un punto en que no sea mayor que D, sino que menor o igual que D. Entonces, para llegar a ese punto, primero veamos que en este caso en particular, si yo despejo M1 en la primera expresión, me queda que, juntando estas dos, mejor dicho, N sería igual a 2D más M2. Y esto para algún M2, en los naturales tal que M2 es menor que M1 y esto a su vez menor que N. ¿Ya? Entonces vemos que el patrón es N igual a 2D más M2. Si lo hiciéramos una vez más, tendría yo un M3 igual a D más M2, ¿no? Y N sería igual a 3D más M3. Si yo lo hago otra vez más, sería N igual a 4D más M4. Es decir, el coeficiente que acompaña a la D es el subíndice de la M. Entonces, este proceso lo vamos a seguir haciendo hasta obtener el MK, que como dije anteriormente, va a ser menor o igual que D, porque en algún punto va a dejar de ser mayor que D. ¿Ya? MK, tal que ocurra lo siguiente. Que N es igual a K por D por MK. ¿Por qué así? Porque ya dije que el coeficiente que acompaña D es el subíndice de la M. K y K. ¿Ok? N va a ser KD más MK. ¿Y qué pasa si MK es igual a D? Bueno, si MK es igual a D, reemplazando nos queda que N es igual a K por D más D. Aplicando la propiedad distributiva, es lo mismo que decir N por D por K más 1 más 0. Ya. Entonces, ya estoy viendo que esto es muy, pero que muy parecido a lo que yo tengo aquí arriba. Ya. Solamente falta decir, bueno, sea C igual a K más 1 y R igual a 0. Esto sería C, sería R, ¿no?
Entonces eso es lo que vamos a decir. Diciendo C igual a K más 1 y R igual a 0, ya nos queda que N es igual a D por C más R. Y ya listo, porque hemos demostrado que N es igual a DC más R. Pero muy bien. Ya, entonces hemos demostrado, claro, esto es en el caso que MK es igual a D. Ahora falta ver el caso que MK es menor estricto que D. Bueno, es que lo que pasa es que si MK es menor que D, ya dije que N seguirá pudiéndose escribir de la forma KD más MK, pero aquí basta decir lo siguiente, bueno, basta llamar C igual a K y MK igual a R, de manera que la expresión nos queda N igual a DC más R, porque C hace el papel de K y R hace el papel de MK. Ah, ya, pero MK era menor que D. Como MK es R, nos queda R menor que D. De ahí nos queda R es menor que D y N es igual a DC más R, que es lo que se quería demostrar. Entonces, por lo tanto, hemos demostrado que siempre existe un C perteneciente a los naturales o 0, R perteneciente a los naturales o 0, con R menor estricto que D, tal es que N es igual a DC más R. ¿Cómo esto implica el hecho que usamos acá? Aquí, este fue el hecho, ¿no? Decíamos que todo número natural o 0, para todo número natural o 0, existe un K natural o 0, que tal que N es 3K, 3K más 1, 3K más 2. Bueno, es una consecuencia inmediata de lo que acabamos de mostrar aquí. ¿Por qué? Porque el teorema que dice, eso es aplicable, perdón, quiero usar el de aquí. Para todo n perteneciente a los naturales, y de manera general vamos a mostrar que para todo n perteneciente a los naturales y d, perdón, para todo n y d perteneciente a los naturales o 0, se cumple esto, ¿no? Entonces, bueno, nosotros, si es para todos los naturales o 0, puedo decir, bueno, hagamos d igual a 3. Entonces, ya. Entonces, el teorema me dice que existe un C perteneciente a los naturales o 0, R perteneciente también a los naturales o 0, con R menor que 3, porque D es 3, ¿no? R menor que 3, tal es que N es igual a 3C más R. Y ya pues, ya eso sería todo. ¿Por qué? ¿De dónde sale el 3K más 1, 3K más 2 y 3K? Bueno, aquí dice R pertenece a los naturales o 0 y R es menor que 3. Entonces, escribiendo explícitamente, N lo puedo escribir como la forma 3C más 0, que sería el caso de R igual a 0, o N igual a 3C más 1, que es un natural menor que 3, como dice la conclusión, o N igual a 3C más 2. Y era eso lo que usamos anteriormente, ¿verdad? Solamente diciendo K igual a C. Y ya, queda demostrado lo que antes usamos como herramienta prestada. Ya, y este recurso lo vamos a seguir, ¿no? Lo vamos a seguir usando. Ok, entonces, bueno. Ya. Sí, aquí me disculpo por ello. Porque, a ver, un ratito. Aquí le dice de manera general para N y D en los naturales o 0. Ya. En la diapositiva que continúa, me comí decir eso. Aquí es los naturales o 0. Ya. Ahora, si de manera general demostramos nuevamente que para todo N y D perteneciente a los naturales o 0, resulta que existe C en los naturales o 0, R en los naturales o 0, con R menor que D, tal que N es igual a DC más R. Entonces, ¿qué pasa si tomamos D igual a 5? Bueno, como consecuencia del teorema,
existe un C perteneciente a los naturales o 0, R perteneciente a los naturales o 0, con R menor que 5, tal que N es igual a 5C más R. Y ya si R es menor que 5 y R es natural o 0, quiere decir que N puede escribirse de una y solo una de las maneras siguientes. N igual a 5C, 5C más 1, 5C más 2, 5C más 3 o 5C más 4. Y ahí paramos. Bueno, ¿por qué digo una y solo una? Porque es claro que si N es igual a 5C, no va a ser igual a su vez a 5C más 1, ¿verdad? No puede ser un número a su vez múltiplo de 5 y no ser múltiplo de 5 al mismo tiempo. Entonces, se cumple una y solo una de estas siguientes. Ok. Y ya, vamos a ver cómo esto nos apoya en demostrar que la raíz de 5 no es racional. Entonces, demostremos ahora que la raíz de 5 es irracional. Entonces, por el resultado anterior, se puede escribir, dado n en los naturales, o 0, nuevamente en los naturales, o 0, perdón por comerme el 0, se puede escribir esta n de una y solo una de las maneras siguientes. Igual a 5c, 5c más 1, 5c más 2, 5c más 3, o 5c más 4. Entonces, analicemos n cuadrado para cada una de dichas posibilidades. Bueno, supongamos que n es igual a 5c. Es claro que al elevar el n al cuadrado tenemos 25c. Que puede escribirse como 5 veces 5c cuadrado. De allí tenemos que n cuadrado es un múltiplo de 5. Ok. Pero supongamos ahora que n es igual a 5c más 1. Bueno, al elevar n al cuadrado sería 5c más 1 al cuadrado. Por el teorema del binomio nos da 25c cuadrado más 10c más 1, que puede escribirse como 5 veces 5c cuadrado más 2c. Nuevamente, esto aquí es un número natural o 0. ¿Por qué? Porque c, en la hipótesis, decía que era un número natural o 0, ¿verdad? Entonces tengo 5 veces multiplicando un número natural o 0 más 1. Pero ya este 1 que está por fuera evita que esta cantidad sea un múltiplo de 5. Por lo tanto, concluimos en este caso que n cuadrado no es un múltiplo de 5. ¿Qué pasa si n es igual a 5c más 2? Bueno, realizando el mismo proceso, llegamos aquí. Bueno, un procedimiento análogo, aplicando el teorema del binomio, llegamos a que n cuadrado sería 5 veces 5c cuadrado más 4c más 4. Por este 4, está fuera de lo que está multiplicando a 5. Sabemos que n cuadrado no será un múltiplo de 5. Si n es igual a 5t más 3, llegamos a esto, y nuevamente por este 4, está por fuera de lo que multiplica 5, por este 4 de por fuera, digamos que n cuadrado no es un múltiplo de 5. Si n es igual a 5c más 4, también llegamos a que n cuadrado no es un múltiplo de 5. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que solo si n es un múltiplo de 5, n cuadrado también lo es. Y viceversa, si n cuadrado es un múltiplo de 5, n es un múltiplo de 5. Porque este es el único caso en el que ambos son múltiplos de 5. No hay ningún otro caso en el que n cuadrado sea múltiplo de 5. Entonces, n será un múltiplo de 5. Sí, solo si n cuadrado sea un múltiplo de 5. Entonces, aquí en manera de conclusión he puesto, si n pertenece a los naturales o 0, nuevamente, perdón por comerme el 0, n es un múltiplo de 5, sí, solo si n cuadrado es un múltiplo de 5. Muy bien. ¿Ya? Entonces, vamos a utilizar eso en la demostración. Supongamos que, nuevamente por reducción al absurdo, supongamos que la raíz de 5 es un número racional. Nuevamente, podemos decir que existirán P en los naturales, Q en los naturales sin el 0, tales que la raíz de 5 es P entre Q, con P entre Q irreducible. Ya. Entonces, de ser así, resulta que P cuadrado sobre Q cuadrado es 5, y donde P cuadrado es 5Q cuadrado. Ah, ya, entonces P era un número natural y su cuadrado es un múltiplo de 5. Por el teorema anterior, tenemos que P entonces debe ser un múltiplo de 5. ¿Ya? Entonces P es igual a 5K para algún K en los naturales. Ahora, reemplazando nos quedaría 5K cuadrado igual a 5Q cuadrado para algún Q, perdón, para alguna K en los naturales. Despejando Q nos queda que Q cuadrado es 5K cuadrado para algún K en los naturales. Nuevamente, ¿qué tenemos? Q pertenece a los naturales, sin el 0. De hecho, no sé por qué aquí puse
sin el cero si ya los naturales no contienen el cero, ¿no? Eso aquí es un poco redundante. Creo que en las diapositivas anteriores también los puse. Pero bueno, aquí sí estamos, en este caso estamos asumiendo que los naturales, el cero no está en los naturales. Pude haberlo dejado así, claro, poner menos el cero, pero es redundante, ¿no? Ya bueno, ahora sí, retomando lo que estábamos, tenemos p cuadrado igual a 5q cuadrado, y por el otro lado q cuadrado es 5q cuadrado. Pero bueno, yo tengo aquí que si q cuadrado es un múltiplo de 5, por el teorema que acabamos de ver, q tiene que ser un múltiplo de 5. Q es igual a 5m para algunos menos naturales. Ah, ya, entonces estamos viendo que P es un múltiplo de 5, Q también. Es decir, que ambos tienen como factor primo común el 5. Entonces, P y Q tienen factores primos en común, y esto es una contradicción nuevamente, porque habíamos asumido que ellos no tenían factores primos. Nuevamente, entonces tenemos que la raíz de 5 no puede escribirse como una fracción. Y por tanto, la raíz de 5 es irracional. ¿Ok? Muy, muy bien. Ahora vamos a demostrar que la raíz de 6 es irracional. Pero para ello, por el resultado anterior nuevamente, dado n perteneciente a los naturales unido al 0, se puede escribir de una y solo una de las maneras siguientes. ¿Ok? Ya. Entonces n lo puedo escribir como 6c, 6c más 1, 6c más 2, 6c más 3, 6c más 4 o 6c más 5. Ese por el teoremita que acabamos de demostrar. Tengamos en cuenta eso, ¿no? N igual a dc más r. Ok. Con d igual a 6 y r que va desde el 0 hasta el 5. Muy bien. Bueno, analizando las posibilidades, aquí ya no me voy a detener porque el procedimiento es totalmente análogo al analizar n cuadrado en cada posibilidad. Ups, me faltó una posibilidad, creo que no se plasmó. Sí, bueno, la otra, pues, perdón, aquí es 6. 1, 2, 3. Aquí era 6c más 5. Me faltó la posibilidad n igual a 6. Bueno, vamos a agregarle la posibilidad, supongamos, n igual a 6c más 4. Tenemos n cuadrado, sería 6c más 4. Que es lo mismo que decir 36c más c cuadrado más 48c más 16. Puede factorizarse como 6 veces 6c cuadrado más 8c, y acá por fuera, perdón, más 2 más 4. Y por este 4 tenemos que este implica que n cuadrado no es un múltiplo de 6, ¿no? No es múltiplo de 6. De 6. Ya. Entonces, entre todas las posibilidades, vemos nuevamente que se repite el patrón. N cuadrado es múltiplo de 6. A ver, ¿dónde estoy escribiendo? Ah, perdón. Tenemos que n será un múltiplo de 6. Sí, solo sí, n cuadrado es un múltiplo de 6. Porque en ninguna otra posibilidad n cuadrado es un múltiplo de 6, ¿no? Entonces, n será un múltiplo de 6. Sí, solo sí, n cuadrado es un múltiplo de 6. Nuevamente, esto sí, n pertenece a los naturales o 0, ¿ya? Ok, ya, bueno, en fin. Ya, usemos este recurso nuevamente para demostrar que la raíz de 6 no es racional. Entonces supongamos por reducción al absurdo que es racional, lo escribimos como, nuevamente, como una fracción irreducible. Tenemos que p cuadrado es 6q cuadrado, entonces p
como p cuadrado es un múltiplo de 6, p debe ser un múltiplo de 6. Reemplazando nos queda q cuadrado igual a 6k cuadrado. Como q cuadrado es un múltiplo de 6, q debe ser un múltiplo de 6. Q igual a 6m. Entonces, claro, aquí yo tengo p igual a 6k, pero yo lo quiero escribir como producto de factores primos, porque en lo que estoy poniendo como hipótesis están involucrados los primos. Y 6 sabemos bien que es 2 por 3. Y acá el q puedo escribirlo como 2 por 3m. Ah, ya, entonces aquí estoy llegando yo. Estoy llegando a que P y Q tienen factores primos en común. En este caso, dos factores primos en común, el 2 y el 3. Ah, ya, entonces, chuzo, estoy viendo que P y Q tienen factores primos en común, el 2 y el 3. Pero mi hipótesis decía que ellos no tenían factores primos en común. Nuevamente llegó a la contradicción y por tanto la raíz de 6 es irracional. Ahora sí, la otra parte del teorema, de lo que se pedía en el ejercicio, y es que decía, vamos a ver qué decía. Ya, decía, ¿por qué esta demostración no sirve en el caso de raíz de 4? Ok. Bueno, en el caso de raíz de 4, no hice todo el proceso porque me di cuenta al momento de hacerlo, en algún momento yo tenía que tener 2 elevado al cuadrado, lo que ya iba a usar yo, que es 4, ¿no? Entonces, yo dije, bueno, lo que pasa es que nosotros sabemos que 4 es 2 al cuadrado, entonces la raíz de 4 es la raíz de 2 al cuadrado. Por definición, eso es el valor absoluto de 2. Que como sabemos ya bien que 2 al ser positivo, nos queda 2. Entonces la raíz de 4 es 2. Entonces 2 como es racional, la raíz de 4 es un número racional. Y por eso en este caso nos sirven las demostraciones anteriores, ¿no? Porque ya sabemos explícitamente que la raíz de 4 es un número racional. Bueno, esto ha sido todo por la presentación. Muchas gracias.